Te doy la bienvenida nuevamente al canal. Para mí es muy valioso tenerte aquí el día de hoy. Amado Carrillo Fuentes fue uno de los más grandes narcotraficantes de la historia de México, llegando a amasar una fortuna incalculable gracias a su control del mercado de la droga. Nacido en Navolato, Sinaloa, en 1956, Carrillo Fuentes comenzó su carrera en el narcotráfico como uno de los principales lugartenientes del Cartel de Juárez. Después de la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, Carrillo Fuentes ascendió al liderazgo del cartel, convirtiéndose en una figura influyente en el submundo criminal mexicano. Carrillo Fuentes se destacó por su habilidad para lograr que grandes cantidades de droga pasaran de México a los Estados Unidos sin ser detectada por las autoridades. Para esto utilizaba una flota impresionante de aeronaves, unas de las más grandes en la historia del narcotráfico, para llevar droga desde Colombia a México y de ahí a Estados Unidos, lo que le valió su apodo el Señor de los Cielos. Durante su carrera como narcotraficante, Carrillo Fuentes acumuló una fortuna que se estima superó los 25,000 millones de dólares. Sin embargo, su suerte cambió drásticamente en 1997 cuando murió en la mesa de operaciones mientras se sometía a una cirugía plástica en un intento de cambiar su apariencia y evadir la justicia. Por eso hoy te quiero invitar a que escuches con mucha atención lo ocurrido con la verdadera historia de Amado Carrillo Fuentes, el líder del Cartel de Juárez. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Primero comencemos por lo básico. ¿Cómo está estructurado el Cartel de Juárez, organización que llegó a liderar Carrillo Fuentes? El Cartel de Juárez es una de las organizaciones criminales más peligrosas y violentas de México. Esta organización se dedica principalmente al tráfico de drogas, pero también está involucrada en otras actividades ilícitas como el secuestro, la extorsión y el contrabando de armas. El cartel fue fundado en la década de 1970 por Rafael Aguilar Guajardo, quien comenzó como traficante de drogas en Ciudad Juárez. Con el tiempo, Aguilar Guajardo se convirtió en una figura influyente en el mundo del narcotráfico, y en 1993 fue asesinado por un rival. Desde entonces, el Cartel de Juárez ha estado liderado por otros líderes criminales como los hermanos Carrillo Fuentes, Vicente Carrillo Fuentes y Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. La organización ha librado guerras sangrientas con otros cárteles, como el Cartel de Sinaloa y el Cartel del Golfo, y ha sido responsable de una gran cantidad de muertes y desapariciones. El cartel tuvo una alianza llamada Triángulo Dorado por el liderazgo que poseía en los estados de Chihuahua, que colinda al norte con Texas y Sinaloa. Durante gran parte de los años 80 y 90, el cartel fue el dominante en el centro del país y controló un gran porcentaje del tráfico de polvo blanco desde México hacia los Estados Unidos. Este grupo criminal estaba liderado por Amado Carrillo Fuentes, quien a su vez logró establecerse como uno de los narcotraficantes más poderosos y temidos en toda la región. ¿Cómo operaba Carrillo Fuentes? Carrillo era conocido como el Señor de los Cielos debido a su capacidad para transportar grandes cantidades de drogas a través de aviones utilizando una amplia red de pistas clandestinas. En parte, el éxito de Carrillo se basaba en los lazos con el oficial de interdicción de drogas de alto rango de México, el general Jesús Gutiérrez Rebollo. Gutiérrez Rebollo fue un militar de carrera mexicano que logró alcanzar el rango de general de división. Durante su carrera, Gutiérrez comandó la 5ª Región Militar con sede en Jalisco, México, siendo responsable de la seguridad y el control militar en un importante sector del país. Más tarde, Gutiérrez pasó a trabajar para la oficina de la Procuraduría General de México, donde fue nombrado oficial de máximo nivel en la interdicción de drogas en el país en 1996, como jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Como tal, Gutiérrez estaba encargado de liderar los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir el tráfico de drogas. Al tener acceso a la inteligencia mexicana y a la inteligencia proporcionada a México por los Estados Unidos, Gutiérrez se convirtió en una figura clave en la lucha contra el narcotráfico. Este cargo le permitió tener acceso a información valiosa y detalles sobre las organizaciones criminales, lo que impulsó su reputación como uno de los oficiales de interdicción de drogas más importantes y respetados en México. Sin embargo, en 1997, la carrera de Gutiérrez se vería en llamas tras su arresto y posterior condena por sus vínculos con el Cartel de Juárez. Según las investigaciones, Gutiérrez fue sobornado por el cartel para que proporcionara información valiosa e inteligencia de sus rivales en la región. El 6 de febrero de 1997, después de haber recibido el soplo de que se había mudado a un apartamento caro, cuyo alquiler no podía ser pagado con el salario recibido por un servidor público.
Además de su condena por corrupción y vínculos con el Cartel de Juárez, las autoridades mexicanas también obtuvieron una grabación de Gutiérrez y Amado Carrillo Fuentes en la que Gutiérrez presuntamente discutía los pagos que debían realizar a cambio de que él ignorara sus actividades ilegales de drogas. La grabación fue presentada como evidencia en el juicio contra Gutiérrez y se convirtió en un escándalo nacional. En 2007 fue condenado por colaborar con el líder del cartel, Amado Carrillo Fuentes. Además, estaba a la espera de juicio en Nayarit por cargos de tráfico de armas. Antes de la muerte del famoso narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, Amado Carrillo controlaba el Cartel de Juárez. En la década de 1990, el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes fue conocido como el Rey del Oro Blanco, debido a su papel en la distribución de polvo blanco en América del Norte. Carrillo compraba la droga a productores como el famoso Pablo Escobar, que la producía en Colombia. Durante su tiempo como jefe del Cartel de Juárez, Carrillo logró consolidar su poder. Carrillo fue conocido por su innovación y habilidad para evadir la atención de las autoridades. Utilizó aviones afletados y otros medios de transporte para distribuir grandes cantidades de polvo blanco en todos Estados Unidos y México. Tras la muerte de Pablo Escobar, jefe supremo del Cartel de Medellín, Amado Carrillo se posicionó como principal proveedor de polvo blanco del mundo y sobrepasó a Pablo Escobar en poder, llegando a controlar el negocio de la A hasta la Z, desde la producción hasta la distribución. El Señor de los Cielos, a diferencia de Pablo Escobar, era muy discreto, pues aprendió viendo la vida de Escobar que no era nada bueno aparecer en las noticias. Recuerda que si te está gustando el video puedes suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para disfrutar de nuestro increíble contenido. Escape a Chile. Tras la caída del comandante militar José de Jesús Gutiérrez Robollo, el gobierno de Estados Unidos presionó a México para que detuviera a Carrillo. En la década de los 90, la DEA, Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés, tenía en la mira a uno de los narcotraficantes más famosos de México, Amado Carrillo Fuentes, apodado el Señor de los Cielos. Ante esta situación, Carrillo Fuentes decidió huir y uno de los destinos que escogió fue Chile, país en el cual parece que se sentía seguro, ya que contó con la complicidad de algunos de sus coetáneos. Allí utilizó un nombre falso, Jorge Torres o Jorge Venegas, y compró varias parcelas. Durante su estancia en Chile, Amado Carrillo Fuentes mantuvo un perfil bajo. Era cuidadoso con su imagen y siempre evitaba los focos. Se dice que tenía un círculo de amigos y colaboradores en el cual se movía con tranquilidad sin llamar la atención. Además, aprovechó su estadía en el país para tener hijos con distintas mujeres, quienes desconocían su verdadera identidad. A pesar de que la DEA estaba tras sus pasos, Carrillo Fuentes nunca fue capturado en Chile. Hoy en día solamente se sabe de una hija llamada Carolina. Desde Chile viajaba a Buenos Aires y luego a Montevideo, en donde crea una entrada para ingresar drogas sintéticas importadas de Europa y distribuirlas por todo el continente. Este tráfico continúa activo hasta el día de hoy y es verificable por los pequeños decomisos que hace la policía de Uruguay. En Chile busca invertir donde es asesorado por el abogado Héctor Novoa Vázquez, hermano de Jovino Novoa Vázquez, quien luego de aquello fue sometido a procesos por estos nexos con el Cartel de Juárez. Hizo lavado de dinero en el Banco Central de esa época. ¿Cómo murió exactamente? En 1997, Amado Carrillo viajó a México para someterse a una cirugía estética que finalmente no se pudo concretar. Su muerte se atribuye a complicaciones derivadas de la cirugía, lo que le ha despertado numerosas teorías y conjeturas. La muerte de Amado Carrillo Fuentes en 1997 fue noticia en todo el mundo. Su fallecimiento en México tras haber sido sometido a una cirugía estética sorprendió a todos, incluso a aquellos que no lo conocían bien. La operación se había realizado en un hospital privado de la Ciudad de México, dirigida por el doctor Miguel Ángel Orozco. La intervención quirúrgica se prolongó por más de 8 horas. Según algunos informes, se trataba de un procedimiento de cambio de identidad facial que pretendía ocultar la verdadera apariencia de Carrillo Fuentes. Pero después de la cirugía, el narcotraficante despertó con intensos dolores y tuvo que recibir un sedante para aliviarlos. Pero Carrillo Fuentes nunca volvió a despertar y falleció en la madrugada del 4 de julio de 1997. La causa oficial de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio que se derivó de las complicaciones médicas relacionadas con la cirugía estética. Sin embargo, desde entonces se han generado diversas teorías y especulaciones sobre su verdadera causa de muerte. Algunos han sugerido que Carrillo Fuentes en realidad fue asesinado en el hospital, mientras que otros han argumentado que fingió su muerte y sigue vivo en algún lugar. Esta última teoría se ha popularizado en parte debido a la influencia mundial que Carrillo Fuentes tuvo en el mundo del narcotráfico, su habilidad para escapar a la justicia y su aparente capacidad para engañar a las autoridades y al público.
Dejó a 28 hijos reconocidos y un sinfín de mujeres viudas. Se cree que la muerte de Amado Carrillo no fue accidente, sino que estuvo planeada por integrantes de otro cartel. La policía tiene grandes sospechas de que pudo ser un asesinato, así que también hay sospechas de que sigue vivo. Los doctores encargados de operar a Amado Carrillo fueron asesinados 4 meses después. El cartel de Ciudad Juárez quedó liderado por los hermanos Vicente y Rodolfo Carrillo Fuentes. Se convirtió en la mayor organización criminal de América. Junto a ellos estaba Ismael El Mayo Zambada, compadre de Amado Carrillo, y Joaquín Guzmán Loera, también conocido como el Chapo Guzmán. Juntos formaron lo que se conoció como la Alianza Triángulo de Oro. Todo parecía funcionar como un engranaje perfecto hasta que el Chapo Guzmán se negó a pagar el impuesto exigido por el cartel de Juárez por utilizar la plaza para el trasiego de droga. La negativa del Chapo Guzmán desató una lucha por el control del territorio y del negocio del narcotráfico. La guerra entre los dos cárteles se intensificó y se caracterizó por la violencia extrema. Se inició una cadena de homicidios, enfrentamientos armados, secuestros y extorsiones que aterrorizaron la región de Ciudad Juárez. En 2004, el Chapo Guzmán, en el marco de la disputa, ordena asesinar a Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de Oro, ese mismo año. Los Carrillos Fuentes, en venganza, matan a Arturo Guzmán, el Pollo, hermano del Chapo Guzmán, en el penal de La Palma, lo que puso fin a la alianza. Cipriano Carrillo Fuentes, a mediados de los 80, fue el primero de los 6 hermanos que pierde la vida por arma de fuego en circunstancias oscuras. En octubre de 2008, el cuerpo de José Cruz Carrillo Fuentes, hermano de los líderes del cartel de Juárez, fue encontrado calcinado. Lo que siguió fue aún más sorprendente. Un grupo armado irrumpió en el servicio médico forense donde había sido llevado el cuerpo y se llevó los restos humanos. Parecía como si el propio cartel estuviera tratando de ocultar algo. 5 años después, en 2013, la Policía Federal arrestó a Alberto Carrillo Fuentes. El operativo tuvo lugar en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. El arresto de Alberto fue un gran golpe para el cartel de Juárez, pero el golpe final llegó el año siguiente cuando el líder máximo, Vicente Carrillo Fuentes, conocido como el Viceroy, también cayó en manos de las autoridades. En un operativo conjunto entre la Policía Federal y el Ejército, Vicente fue detenido en Torreón, Coahuila. Su hijo Vicente Carrillo Leiva, alias El Ingeniero, fue detenido por la policía el 1 de abril de 2009 en su casa de Las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Después entonces fue sujeto a 6 procesos penales, pero al final fue absuelto de 4 de estos casos. En el Penal Federal del Occidente, en Jalisco, el ingeniero terminó de purgar la última pena de 7 años y 6 meses de prisión que se le impuso por el delito de lavado de dinero, obteniendo nuevamente su libertad el 2 de junio de 2018. Vicente Carrillo Leiva, alias El Ingeniero, fue uno de los principales líderes del cartel de Juárez después de la captura de sus hermanos. A pesar de ser uno de los narcotraficantes más buscados en México en agosto de 2018, fue encontrado por las autoridades en la Ciudad de México con una identificación falsa. A pesar de ser detenido por la policía en un retén en la colonia de Polanco, fue liberado debido a que no contaba con una orden de captura en su contra. El hecho causó gran indignación entre la población mexicana, quien no podía entender cómo un líder del narcotráfico, ampliamente conocido en todo el país, había sido liberado sin ninguna consecuencia. Al parecer se especuló que el ingeniero había entregado sobornos para que los oficiales lo dejaran en libertad. Raimundo Collins, entonces secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, explicó que los policías consultaron las diversas instancias y no encontraron ninguna orden de aprehensión en contra de Carrillo Leiva. Para terminar, quiero decirte que después del incidente se inició una investigación profunda para determinar por qué uno de los narcotraficantes más buscados en México estaba circulando libremente por la Ciudad de México. A pesar de la liberación del ingeniero, su suerte no duró mucho. En octubre de 2018, apenas 2 meses después del incidente de la colonia de Polanco, fue capturado en la Ciudad de México después de que las autoridades recibieran información sobre su ubicación. Esta vez sí le encontraron el dinero que se había especulado había entregado a los policías que lo detuvieron la primera vez. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.